Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, profa. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Ok, como verán se me hizo un poco tarde. Ok, antes de empezar con lo de Kahoot, que ya lo tengo casi listo, solo es cuestión de que cargue, quería platicarles sobre su examen que viene no esta semana, sino hasta la semana del veintitantos, me parece que está, déjenme checar. Todavía tenemos esta semana y la siguiente semana. Me parece que su examen es el martes 22 de septiembre. Todavía tenemos una semana. Antes de que sea la fecha del examen, yo lo que les voy a poner van a ser actividades como para reforzar lo que ya vimos. Les voy a tratar de poner un temario también para que no estudien todo. Y les voy a facilitar los libros, aunque los libros como tal los tienen en su plataforma. Entonces, vamos a pasar lista. Voy a empezar con administración. Andrade, Estrada, Eric Rutilio. Eric, no. Maestra. José Manuel Lindis Riveros. Okay. Melissa Guzmán. Presente. Alexa del Carmen Márquez Gómez. Presente. Estefanía Ortega Flores. Presente. Guadalupe Salomón Aguilera. Presente. Diana Karime Uscanga Sánchez. Presente. Ok, vamos con contabilidad. Carlos de Jesús. Dice que no lo deja entrar. Ya resulta que soy yo. Vamos a ver en la sala de espera. ¿Cómo llega? ¿Cómo está mi maestra? Ok, ahí está, Carlos de Jesús. Ya está. Juan José. Ya anda. Presente. Iridian. Presente. Carla Montserrat. Presente. Maritza. Presente. Alfonso. Me ofende que pregunte por mí. Daniel Alejandro. Presente. Arturo. Y Víctor. Okay. Presente. Yo, profa. Ok, bueno, ya que está la mayoría, les voy a compartir. Necesito que, ya tienen la aplicación de Kahoot la mayoría. Si no, bajen en estos segundos, pero la semana pasada lo hicimos. Espérenme, déjenme compartir la pantalla. A ver si desde aquí se puede hacer. Si les sirve de consuelo, estas semanas son súper poquitas las preguntas y son mucho más fáciles que la semana pasada.
quiero pensar que ya ven el PIN, tienen que abrir kahoot.it o desde su aplicación poner el PIN del juego, que es 63 12 133. Esa altura, sí, sí, está cosa. 63 12 133. Vamos a entrar yo también. Me parece que tienen que entrar rápido porque Kahoot empieza, si no se meten todos los jugadores, tienen cierto tiempo para entrar. Tengo 10 jugadores. Quiero pensar que ya están casi todos. Vamos a ver. Ok, van con la pregunta 1. Es uno de los principios rectores en el derecho laboral. Igualdad en el empleo, empleo para todos los mexicanos o igualdad ante la ley. Eric, que acaba de entrar, puedes entrar a jugar, estamos en la segunda pregunta apenas. La segunda es, ¿cuál es la duración de la jornada máxima de trabajo por ley? Las opciones son 8 horas, 7 horas y media, 6 horas o 5 horas. La siguiente es de verdadero o falso. El derecho laboral solo puede ser un derecho social, verdadero o falso. La siguiente es, además del artículo 123 constitucional, este artículo consagra el derecho al trabajo. Las opciones son artículo 76, artículo 32, artículo 17 o el artículo 5. La siguiente es verdadero o falso. El salario mínimo general se rige por la zona geográfica. ¿Verdadero o falso?
La siguiente es, ¿qué contempla el artículo 123, apartado A? Que todos los trabajadores al servicio del Estado o todos los trabajadores de empresas privadas. Es la opción roja o la azul. La siguiente es, generalmente el domingo es el día que toman para descanso obligatorio, ¿verdadero o falso? La Ley Federal del Trabajo de 1970 es la máxima ley de derecho laboral en México y solo está por encima de la Constitución. ¿Verdadero o falso? Eso se refiere al apartado B. El apartado A ya lo tuvimos, entonces la respuesta correcta es que contempla el artículo 123, apartado B. Ay, maestra, ya contesté. Ay, sorry. Sí, por eso está. Ay, se cayó mi celular. Creo que se murió. ¿Se murió? ¿Cómo viste? La última es que dice el artículo 123 en su primer párrafo. Dice que todos tenemos derechos y obligaciones, que todos tenemos derecho a un trabajo, que todos tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil, o que todos somos iguales ante la ley. Uy. Bueno, les voy a dejar de compartir porque... Ok. Ok, bueno, quitando el hecho de los inconvenientes que tuve a la hora de poner las preguntas, les voy a dar los resultados ahorita que me cargue la aplicación y les va a servir esto prácticamente no es que nada para su examen. Recuerden que este primer parcial sí es un examen parcial de preguntas en Google Forms, entonces varias preguntas de las que vieron aquí en los juegos, varias van a venir en su examen, o no todas, ¿no? Sin embargo, el examen va a ser, tratar de hacerlo no tan largo para que ustedes no se estresen tanto a la hora de estudiar. Sin embargo, como vamos de temas, entonces sí necesito que tomen en cuenta estas preguntas porque es más o menos lo que vamos a tener nosotros de examen. ¿Ok? ¿El examen Si lo no se vamos a apuran, hacer en alguna aplicación? el examen lo vamos a hacer por Google Forms. Si alguna vez lo han hecho así o si no lo han hecho, prácticamente lo que hago es hacer un formulario en la aplicación de Google. Bueno, Google tiene varias aplicaciones. Entonces yo les hago el formulario y les mando el link. Ese link les va a enviar directamente a ese formulario. Tienen que tener una cuenta de Gmail, de preferencia, y entonces ustedes empiezan a responder directamente de Google. No es tan difícil,
no tienen que bajar nada, simplemente es por ahí. Vamos a ir viendo, de hecho necesito que se vayan ambientando a los formularios de Google porque lo van a utilizar para su proyecto final también. Ahorita, si nos apuramos a ver el tema, bueno, los temas que faltan, podemos salir un poquito más temprano. Estafa. Oigan. Vamos a ver lo que es los principios generales, pero del derecho laboral. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de los principios generales del derecho, del artículo 123 constitucional? Pues vamos a ver un poquito de todo esto ahorita. Vamos a compartirles. En su semana, en esta semana ustedes ya tienen activa, me parece que 2 tareas. Una de ellas es un análisis jurídico, que también terminando de dar esta explicación les voy a poner un ejemplo que ya lo tienen también en plataforma, pero vamos a platicar cómo hacer un análisis jurídico. Pero primero vamos a ver con el tema. El tema es en el artículo 123 constitucional. Como saben, el artículo 123 tiene 2 apartados y ya lo hemos platicado infinitamente, pero bueno, es necesario que lo tomen en cuenta. El apartado A comprende todo lo que son los trabajadores en empresas privadas y el apartado B son trabajadores al servicio del Estado. Como tal, aquí, en este cuadrito, te ponen la diferencia de cada uno de los apartados. Comenta que el apartado A rige como tal todos los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera muy general todo contrato de trabajo. El apartado B, en contraste, rige entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal, los estados, los gobiernos municipales y sus trabajadores. En el siguiente punto, el apartado A es el fundamento para la Ley Federal del Trabajo y el apartado B es el fundamento, pero para la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. De hecho, en materia administrativa también se ve. Sin embargo, aquí en materia estatal, la ley se llama la Ley del Servicio Civil de Trabajadores del Estado de Veracruz. Aquí como tal, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado es en materia federal. Y la Ley de Servidores Públicos del Estado de México, en el caso de que esté en el Estado de México, así como todas las leyes de los estados de la República Mexicana. Como tal, si se dan cuenta, el apartado A se rige o su fundamento es la Ley Federal del Trabajo y el apartado B son estas leyes específicamente para el servicio público. Cada estado tiene su propia ley, por así decirlo, pero la federal es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Le repito, aquí en Veracruz hay una ley de servicios del Estado que es Ley del Servicio Civil del Estado de Veracruz, así se llama. ¿Y qué conlleva toda esta ley? Pues conlleva lo que es gobierno del Estado, todos los que trabajen para gobierno del Estado, de todas las dependencias, de todas las instituciones y también para los ayuntamientos municipales. Después también comentan que en el apartado A determina la creación de unas juntas de conciliación y arbitraje a materia federal. ¿Para qué? Para resolver todas estas controversias que suscitan pues entre obreros y entre patrones y trabajadores. Estas juntas federales también hay juntas locales y juntas especiales que como vimos en la reforma ya todas son juntas especiales de conciliación y arbitraje. En el apartado B establece que los conflictos serán resueltos pero por un tribunal estatal de conciliación y arbitraje. ¿Por qué es importante saber esta distinción? Porque como tal, en materia laboral nosotros tenemos que saber con quién estamos trabajando y bajo qué circunstancias tenemos que pelear dependiendo en dónde estemos laborando. En la cuestión de la mayoría de empresas privadas, entonces te vas a ir a una junta local como para pedir asesoría o apoyo y en el caso de que tú trabajes para cualquier institución de gobierno, sea descentralizada, paraestatal, te vas a ir al Tribunal Estatal, que está, por cierto, en Jalapa. Entonces, ya que quedó claro estos 2 apartados que rige cada uno, vamos a ver los principios generales. Acuérdense que estábamos hablando antes de las fuentes. Las fuentes de derecho, pues acuérdense que son todos estos preceptos, conceptos, normas que te ayudan
para crear el derecho. Como tal, esas son las fuentes. Sin embargo, los principios generales del derecho es una fuente formal y pues son todas estas verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter muy general, elaboradas por las ciencias del derecho, de tal manera que el juez y magistrado toman como base o como guía para resolver ciertos casos. La cuestión sería, hay varios principios generales del derecho, un monterronal, pero aquí vemos que son como tal ciertas ideas de procedencia. Aquí vemos que nadie, que puede lo más, puede lo menos, principio general del derecho. Quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de principios generales que son como verdades jurídicas, prácticamente todo el mundo ha escuchado hablar de ellas, sin embargo no saben que son principios generales. En esta parte que dice, quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de los casos reales de que, si por ejemplo a mí me dicen, oye Karen, es que estás despedida porque robaste de la caja 10,000 pesos, aquí está tu carta de despido y me tienes que firmar que pues te estoy despidiendo por esto? Entonces yo firmo sin saber nada y entonces luego reclamo que, oye, es que me engañaste al decir que estaba despidiéndome y yo no robé nada. Entonces, ¿qué sucede aquí con este principio general del derecho? A pesar de que sí la Ley Federal del Trabajo protege al trabajador, también existen estos principios. ¿Por qué? Porque tú sabías y consentiste prácticamente, aceptaste a la hora de firmar que te estaban despidiendo por robo. Entonces, como tal, si tú quieres reclamar que hubo un engaño, el juez te va a decir que sinceramente no lo había. ¿Por qué? Porque en cuestión de lógica, si te están diciendo, te estoy despidiendo porque robaste, y luego tú me dices que no es así, entonces, pues nadie te engañó, tú firmaste que así es, ¿no? Aunque hayan sido circunstancias las que sean y que no se haya levantado denuncia y que haya sido obra del patrón para engañarte, la cuestión es que ustedes, como ya personas responsables de sus actos, acuérdense que cuando cumples la mayoría de edad ya tienes obligaciones, entonces estas cuestiones de responsabilidad, pues es parte de los principios generales del derecho. O sea, tú sabes y conscientes, como tal, pues no recibes engaño por eso. Aunque te traten de engañar, prácticamente si tú estás consciente de eso, no hay ningún, digámoslo así, ningún delito de engaño. Otro principio general del derecho: nadie está obligado a lo imposible. Y quisiera preguntarles aquí, en este principio general del derecho de nadie está obligado a lo imposible, ¿alguno podría darme un ejemplo de esto? En cuestión legal, claramente, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Vamos a ver. El dedo mágico. Ok, vamos a ver. Alfonso, ¿podrías darme algún ejemplo de este principio general del derecho de nadie está obligado a lo imposible? ¿A qué crees que se refiere? ¿Algún ejemplo que se te venga a la mente? ¿No? ¿Alfonso? Ok. Vamos a preguntarle entonces a Iridian, perdón. Es Iridian, maestra. ¿Qué pasó? ¿Se te ocurre algún ejemplo de este principio general de nadie está obligado en lo imposible? No necesariamente tiene que ser de derecho laboral, les voy a dejar más fácil. Puede ser en cuestión general de cualquier rama del derecho. Ok. No se me ocurre ninguno. Vayan, a ver, vamos a hacerlo más fácil. Cuando dice nadie está obligado a lo imposible, se refiere más que nada a que pues, nadie te puede obligar a lo que no puedes hacer. Una cuestión en derecho y que es fácil de recordar este tipo de principios es que, por ejemplo, vamos a poner en cuestión de alimentos. Cuando ustedes tienen, bueno, no ustedes, que ustedes son menores de edad y bueno, tienen
un papá que no le está dando alimentos y que dice, ¿sabes qué? Yo ya voy a cumplir 18, pero nunca me ha dado alimentos en todos estos años, desde que nací, y pues lo quiero demandar por alimentos retroactivos, que les llamamos nosotros, que es desde que naces hasta la fecha, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué sucede con este tipo de situaciones? Quitando el hecho de que tenga o no tenga dinero tu papá, a quien estás demandando, aquí entra también un principio general del derecho si él dice, ¿sabes qué? O sea, sí, la verdad no te he pagado de aquí a 18 años de alimentos, sin embargo, yo tengo una discapacidad, no tengo trabajo y como tal, pues no tengo un sustento, por lo que yo no puedo pagarte los alimentos retroactivos. Entonces, ¿qué sucede con estas situaciones? Cuando ustedes, en un principio general del derecho, nadie está obligado a hacer lo imposible. En esta cuestión, el señor está imposibilitado para trabajar. Entonces, como tal, aunque los alimentos es una obligación pagarlos, tengas o no tengas el dinero, la cuestión aquí es que el señor ha sido incapacitado durante toda su vida y como tal no tiene ningún ingreso. Entonces, no puedes obligarle a pagar 100,000 pesos si él no tiene trabajo y no tiene bienes. Entonces, prácticamente, un principio general del derecho va por ahí. Nadie está obligado a hacer lo imposible. O sea, prácticamente son uno de los ejemplos que pueden ser a lo mejor difíciles de comprender, sin embargo, es como cuestión de pensar. Otro ejemplo puede ser que nadie debe ser condenado sin ser oído previamente en juicio. Esto es una cuestión fácil porque pues estamos hablando de penas. Generalmente en un principio general del derecho que nadie puede ser condenado sin ser oído previamente es dentro de las garantías individuales algo que sí nos planteamos siempre. Nadie te puede condenar sin haber escuchado tu versión, por así decirlo, ¿no? Otro principio general del derecho que puede ser también aplicable es que lo que no consta en los autos del pleito no existe como tal en el mundo. Esto es más como un procesal. Cuando estamos hablando de algún problema legal ya en un juicio dado, nosotros le llamamos a este expediente como tal autos en el juicio, que son todo lo que se va dando, todos los procesos, todas las contestaciones, todas las audiencias dentro de un pleito legal. Entonces, si no existe en tu expediente, prácticamente hablando, no existe en el problema. ¿Por qué sucede esto? Porque luego hay situaciones en las que tu expediente como tal se te pasó a lo mejor alguna prueba, algún tipo de detalle, y si no existe dentro de tu expediente, entonces tú ya no lo puedes poner después, por así decirlo. Es cuestión procesal. Sin embargo, en derecho laboral existen principios generales, específicamente del derecho laboral. Espérenme, les voy a compartir. Y son prácticamente de forma general estos 4 principios. El sustento de la identidad del derecho del trabajo, la triple función del derecho del trabajo, la jerarquía y ordenamiento del derecho del trabajo y los fines y valores del derecho del trabajo. Estos, como ven aquí, son principios generales del derecho del trabajo. ¿Por qué digo generales? Porque también hay principios generales laborales individuales del trabajo. Entonces, estos son como los generales y ahorita vamos a ver los individuales. El primer principio como tal se refiere al sustento de la identidad del derecho del trabajo. Esto como tal es una marca que el derecho del trabajo es una rama diferenciada. Como tal, tiene que existir principios de identidad del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque como tal, a veces los trabajadores, o bueno, más bien los patrones, no aceptan que tienen una relación laboral con sus trabajadores. Entonces, como tal, este principio dice que tienes que identificar cuándo es derecho del trabajo y cuándo, por ejemplo, no es derecho del trabajo. Esta cuestión más que nada es eso. Como estábamos viendo los ejemplos de cuando hablábamos un contrato de prestación de servicios o que simplemente a lo mejor vamos a poner otro ejemplo más práctico. En la cuestión
de que yo tengo una empresa, ¿no? Yo tengo un despacho contable, vamos a poner un despacho contable, y bueno, yo tengo mis socios, que no son mis trabajadores, son mis socios, y de repente, pues saben que quiero un software nuevo de contabilidad. Entonces, yo necesito un software nuevo y contrato a una persona para que me lo venga a instalar y a lo mejor cada mes me viene a hacer una revisión. Entonces, ¿ahí tengo o no un contrato laboral? Esa es pregunta para ustedes. Entonces, necesito que me respondan. Vamos a ver el dedo mágico. Vamos a ver. Diana Karime, ¿tú crees que en ese supuesto yo tengo una relación laboral? Repito el ejemplo. Yo tengo un despacho contable, tengo socios y de repente quiero un software nuevo como tal que me lo pongan en todas las computadoras y contrato a una persona para que me lo venga a instalar. Y esa misma persona me hace servicios mes con mes, pues de actualizaciones y demás. ¿Tú crees que esa persona tiene un contrato laboral conmigo? ¿Lo puede Karime, repetir, ¿no? maestra? Es que se escucha entrecortado. Ok, les repito el ejemplo. El ejemplo es este. Yo tengo un despacho contable, tengo socios y quiero implementar un software nuevo en todas las computadoras de mi despacho. ¿Ok? Entonces, el software nuevo yo contrato a una persona para que me lo venga a instalar a todas las computadoras y esa misma persona me da actualizaciones cada mes. O sea, me está respaldando cada mes información, pero solamente viene un mes, una vez al mes, a respaldarme la información y actualizarme. La pregunta es si tú crees que esa persona tiene una relación laboral conmigo. Pues yo pienso que sí, porque él está prestando pues, su servicio, aunque sea una vez al mes a usted. Ok. Pues mira, la respuesta es muy fácil. La respuesta es que no. Yo siento que sí. ¿Por qué no? Porque Ok. porque él está brindando sus servicios y también debe de haber un contrato de confidencialidad, porque pues aunque él está brindando sus servicios, está entrando en lo que es la información de la empresa, en este caso, datos importantes y así, entonces sí debe de haber un contrato, y uno de que él está laborando con ustedes y otro de confidencialidad. Ok, ¿alguien más tiene otra opinión? Punto chismoso. Ok. Sí, gracias por sus opiniones. De hecho, la respuesta en concreto es que como tal yo no tengo una relación laboral con esa persona. Sin embargo, dependiendo también cómo lo contrates, cómo sea tu contrato, es como cambia esa relación laboral. De forma práctica les puedo decir que lo que se hace con ese tipo de situaciones no son contratos laborales, se hacen un contrato de prestación de servicios como tal. No te conviertes como en patrón de la persona, sino que más bien su servicio se acaba cuando lo que dice tu contrato lo haces. Prácticamente los contratos de prestación de servicios profesionales no son contratos laborales, o sea, no te conviertes tú en patrón de la persona. Sin embargo, es un tipo de contrato laboral. Otra cuestión es de cómo lo contrates cuando dijeron el de confidencialidad, sí. Por ejemplo, si yo tengo, porque también hay casos en los que yo digo, bueno, yo tengo mi despacho, tengo mis socios, y yo contrato a una persona para que me haga una actualización de software y que me ponga un software nuevo de contabilidad X. Y cada mes esa persona viene todos los meses, una vez al mes, a actualizarme. Sí, es importante que esa persona no dé mis datos, porque son datos de personas reales, a la competencia o en general, entonces sí, puede ser un contrato de confidencialidad y como tal tu contrato laboral es cambiable, y me refiero a que podría ser un contrato por trabajador eventual, porque hay trabajadores eventuales también. Entonces, sí, dependiendo mucho cómo lo contrates. En forma práctica, así les puedo decir que en forma práctica generalmente no, tú no te conviertes en patrón de la persona que contratas
por hacer un servicio una vez al mes. Sin embargo, en cuestión de empresas un poquito más grandes, que a lo mejor tienen un poquito más de conocimiento en materia laboral, lo que hacen es sí hacerles firmar un contrato de confidencialidad y sí los contratan como trabajadores subordinados por cierto tiempo, eventuales. Puede ser hasta por una única ocasión que tú te conviertes en trabajador y cuando termina pues tu labor, cuando pues terminas de hacer lo que dice tu contrato. Prácticamente así es. Entonces, esta cuestión del principio de la identidad de derecho del trabajo es complicada, les voy a decir por qué. Porque a veces en materia laboral, por proteger tanto al trabajador, se cometen también irregularidades de parte de los patrones. Al final de cuentas, como el derecho al trabajo protege mucho al trabajador, los patrones lo que hacen es tratar de disminuir esa carga y entonces empiezan a hacer como este tipo de situaciones de que te contrato y no te contrato, o de que mejor un contratito de prestación de servicios y ya no soy tu patrón. Entonces quitan ese tipo de responsabilidades. En el caso, por ejemplo, de los maestros como tal, y yo creo que ya se los comenté, sin embargo se los voy a comentar, no somos trabajadores directamente de la universidad. Los maestros como tal somos trabajadores externos. Sin embargo, la universidad, a pesar de que nosotros tenemos las características de trabajadores, porque cuando vayamos a ver el concepto como tal de lo que es un trabajador, generalmente tiene que ser que tienes que pagarte un salario, tienes que tener un patrón y ese patrón tiene que estar subordinado. O sea, prácticamente tú tienes que estar como trabajador subordinado a tu patrón. La subordinación es una palabra muy importante en la cuestión del trabajo. Sin embargo, nosotros, como por ejemplo, vamos al ejemplo de los maestros, nosotros como tal, aunque tengamos un patrón, que es en este caso la universidad, un jefe directo, por así decirlo, no sé, los coordinadores de área, y estemos subordinados como tal a este coordinador de área, porque nosotros no podemos sobrepasar a los coordinadores, y también tenemos esta cuestión del salario. Sin embargo, nosotros como maestros no somos considerados trabajadores. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro contrato literalmente dice que es prestación de servicios profesionales por honorarios. Al final de cuentas vamos a ver también los diferentes tipos de contratos que puede haber y al final de cuentas no todo el que hace un trabajo es trabajador. Eso es la realidad del derecho de trabajo. ¿Por qué reclamamos ciertas situaciones los trabajadores? Porque al final puede ser como un trabajador independiente y no tener un patrón, o puedes estar bajo otra circunstancia que puede ser también beca, y aún así tienes un jefe, tienes un horario, tienes subordinación. Sin embargo, es complicado a la hora de probar en realidad quién es tu patrón. Cuando ustedes reclaman en cualquier tipo de trabajo, es más fácil porque pues al final en empresas privadas sí tienes bien en claro quién es tu patrón o quién te contrata. Sin embargo, hay diferentes empresas o situaciones en las que te contratan, ya sea por horas, por día, por semana, a lo mejor te contratan 2 o 3 veces por semana, y pues ya con eso no te conviertes en trabajador o no, esa persona se convierte en tu patrón. Entonces vamos a ver, más adelantito vamos a ver un poquito de los tipos de contrato que existen y por eso vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno. Ok. El siguiente principio es los fines y valores del derecho del trabajo. Como tal, pues la finalidad del derecho del trabajo es lograr un equilibrio social, esto ya lo hemos visto. Prácticamente uno de los fines del derecho al trabajo es lograr esta justicia social entre trabajadores y patrones y que no haya injusticias en ninguna de las dos partes. En la siguiente es la triple función en el derecho al trabajo, otro principio general. Como tal, en esa triple función, más que nada es la aplicación de la ley. La aplicación de la ley debe estar regida bajo este principio de que es un derecho social. La segunda función es que debe aplicarse una norma supletoria en caso de que la ley principal no contemple esa situación que tú estás viviendo. Y como tal, la tercera función es que debes interpretar la ley de forma correcta. Como tal, en la primera parte de la función, el que aplica la ley debe ser el legislador, o sea, el que la crea.
Y como tal, en la segunda función, prácticamente son estos jueces o hasta los abogados litigantes quienes interpretan también las leyes o qué quiera decir, y como otra función es los jueces o tribunales. Digo, esto no es tan como importante, lo importante es saber interpretar las normas laborales. Como tal, en el principio general es que tú sepas más que nada cómo interpretar estas leyes. En cuestión de derecho laboral a veces es difícil interpretar ciertos preceptos que marcan las leyes. Entonces tú te vas a este tipo de apoyos de principios generales para ver estas interpretaciones de las normas. Vamos a ver también qué es lo más fácil. Lo más fácil de los principios generales laborales de forma individual. Les voy a compartir a ver si no se me traba. ¿Y cuál es la diferencia con los principios generales que estábamos viendo hace ratito? La diferencia radica más que nada en que estos se aplican directamente ya al trabajador y no de forma general de derecho laboral. Entonces, estos principios individuales del derecho del trabajo son, bueno, son estos que ven aquí en esto. Pero bueno, vamos a ir uno por uno. El primero es, como que el rey de todos, es la tutela del trabajador. La tutela del trabajador como tal, la tutela jurídica está centrada en el trabajador. ¿Cómo se deduce del análisis de justicia social en el artículo 123? ¿Qué quiere decir esto? Que como tal, el derecho al trabajo, su tutela principal, y ya lo hemos repetido, es el trabajador. Entonces, un principio individual que se aplica al derecho al trabajo es este, que su tutela jurídica siempre va a estar en protección al trabajador. ¿Para qué? Para lograr esta justicia social que tanto queremos nosotros en materia laboral. El siguiente es el trabajo como deber y como derecho. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos en los principios, digo, en la voz? Sí, en los principios rectores del derecho laboral. Entonces, como tal, también es un principio general en materia individual del derecho laboral. ¿Qué quiere decir esto, el trabajo como derecho y como deber? ¿Se acuerdan que al principio vimos la diferencia entre deber y derecho? Entonces, como tal, el trabajo es las dos cosas, deber y derecho. El trabajo, este principio está basado en el artículo 123 constitucional, donde toda la persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Y en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual el trabajo es un derecho y un deber social. Por lo que se llega a la conclusión que el trabajo es un derecho que tiene todo individuo autorizado por ley para desempeñar cualquier actividad lícita a cambio de una retribución llamada salario. Pero ¿por qué aparte de un derecho debe ser un deber? Porque como sociedad nosotros tenemos el deber de trabajar. Como sociedad no podemos dejar de trabajar. Aquí hay una cuestión, bueno, o un tema de debate, porque al final de cuentas hay personas que no tienen empleo, ¿no? Hay un índice de desempleo a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Sin embargo, como tal, la sociedad o el Estado tiene que garantizar que haya empleo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos ese derecho, tenemos el derecho a trabajar en lo que queramos, siempre y cuando sea lícito, y a la vez tenemos el deber de hacerlo, de trabajar, para poder subsistir dentro de la ciudad. Todo esto también va aunado a una buena economía, bueno, al crecimiento económico de un país. De hecho, la próxima clase vamos a organizar, antes de terminar esta, vamos a organizar como tal una mesa redonda en donde hablemos sobre esto como tal, el trabajo como derecho y como deber. Sin embargo, ahorita estamos hablando de los principios generales en materia individual. Esta cuestión de trabajo como derecho y deber debe quedar muy claro, porque sí, nosotros tenemos el derecho a trabajar, pero también tenemos el deber de trabajar. Ahorita hay un programa social a nivel federal que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Ayudando al Futuro. ¿Cómo se llama el programa de López Obrador? Si alguien lo sabe, ilústreme, por favor. ¿Nadie? ¿No? Jóvenes con el futuro, ¿no? El futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro, algo así, ¿no? Entonces, ese programa social
¿Alguien me puede decir de qué se trata? Digo, yo sé de qué se trata, pero ¿alguien me puede decir de qué se trata? Es de los chavos que, bueno, nada más se lo dan a personas que están en escuelas de gobierno y les dan apoyos. Hay también apoyos para madres jóvenes que son solteras y les dan como que un trabajo que son de pocas horas y les pagan. Y también bueno, de hecho, ahorita que yo estuve viendo lo de que tenemos que hacer las prácticas profesionales y eso, anduve pues viendo lugares y hay empresas que nada más reciben a chavos que estén dados de alta en el programa de Jóvenes Apoyando al Futuro y así. Son como ayudas que da el gobierno, pero dando algo a cambio, o sea, trabajando, cosas así. O yendo a pláticas, algo así he escuchado. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene más información sobre este programa o es todo lo que sabemos? Yo sé que... A ver, primero Daniel y luego Carlita. No, primero Gracias. Primero Ok, primero Carlita. Bueno, yo sé que lo de los apoyos económicos son becas para los estudiantes. Son becas Benito Juárez. Se les dan a todos los estudiantes de gobierno, de escuelas de gobierno. El Jóvenes Construyendo tu Futuro es para muchachos de 18, creo, a 29 años. Hay un límite de edad, nada más, en donde tú te registras y te mandan a una empresa a que empieces a trabajar y el que te paga es gobierno, no te paga la empresa. Dura creo que un año, tiene que durar un año, y si en ese año para la empresa fuiste uno de los mejores o algo, la misma empresa te puede contratar. Igualmente aplica para para muchachos que estén en el programa, que trabajen para gobierno, para los servidores de la nación, como becarios. Y les pagan 3,700 y tanto, 3,500 y tanto por ahí. ¿Al mes? Al mes, cada mes. Ok, gracias, Carlita. Sí, algo así. Yo tampoco estoy muy adentrada a lo que es. Daniel, ¿querías decir algo? Era eso, era lo mismo. Ok, bueno, sí, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social, una política pública ahorita justamente. Es que tiene como dos fases. Una donde estás ya estudiando nada más, y no me acuerdo si se llama Jóvenes Apoyando el Futuro o no sé qué rayos. Y el otro es Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya cuando estás trabajando, o sea, cuando literalmente es para los que ya no estudian ni trabajan, no en cuanto a trabajo, generalmente hablando, por eso tienen un máximo de edad que es 29 años. Y sí, ese tipo de políticas públicas, por ejemplo, se dieron, ¿por qué? Porque hubo un problema social en el que se está dando que no hay trabajo para los recién egresados de universidades, por así decirlo. ¿Qué dijeron? Bueno, ¿sabes qué? Es que no tienen experiencia como tal, y entonces las empresas, ¿qué pasa? Se niegan a contratarlos como, pues, sin experiencia, ¿no? Entonces, prácticamente si ustedes fueran empleadores y dijeran, bueno, no te quiero pagar porque aprendas, ¿no? Prácticamente yo quiero que me resuelvas en lugar de que aquí vengas a aprender. Sin embargo, pues ese programa es prácticamente para eso, que dijeran, bueno, ¿sabes qué, empresario? Ok, no le pagues por aprender, te pago yo, gobierno, para que tú le enseñes y prácticamente te trabaja gratis porque tú no le estás pagando, le estoy pagando yo. Paréntesis hablando, porque ustedes saben que todos los programas públicos los pagamos todos, ¿no? A través de los impuestos. Sin embargo, esa cuestión así es. ¿Por qué se da? Porque al final el Estado no te está proveyendo como tal este derecho al trabajo. Como no había empleo o no había generación de empleo, entonces pues se da esta cuestión de que el Estado no te cumple tu derecho a poder trabajar. Entonces, ¿qué sucede también con esta situación en el programa público que están haciendo? Para mí no es un buen programa y les voy a decir por qué. Porque si alguno está dentro, digo, no necesariamente tiene que ser no sé, egresado de cualquier lado, tengas dinero o no tengas dinero.
Aquí yo siento que el programa está fallando, pero por otras situaciones. ¿Por qué? Porque no le están obligando a las empresas a contratar a estos jóvenes después de que terminan su contrato, o no sé prácticamente cómo lo manejan, creo que lo manejan como becas. Entonces, como tal, ellos no son tus patrones, tu patrón es el gobierno. Pero tampoco lo manejan como trabajadores, ustedes son becarios del gobierno. Prácticamente el gobierno les está apoyando en un programa social en el que digan, bueno, vas a trabajar, pero en realidad no vas a trabajar. ¿Por qué para mí no funciona? Porque las empresas no los obligan después a contratarlos. Entonces, ¿de qué sirve que ustedes tengan experiencia en algo si al final de cuentas la empresa no los va a contratar? Entonces, esa cuestión de las políticas públicas a veces funcionan, a veces no funcionan. Hay algunos que sí, pues creen que es un buen programa. Sin embargo, para mí no les incentiva mucho a las empresas a contratarlo. O sea, ¿cómo podrían incentivar a las empresas? ¿Por qué? Porque una vez que les deje de pagar el gobierno, el empleador te va a decir, bueno, pues gracias por participar, pero pues yo ya no te puedo pagar. Prácticamente nunca te pagué, entonces terminando el programa, pues no te puedo pagar. Yo lo que necesitaba era mano de obra gratis. Eso creo que es lo que puede pasar con este programa y ya se está dando. Otro principio, vamos a seguir con los principios. Otro principio es la libertad en el empleo. Este es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque prácticamente es una garantía individual. Acuérdense que nosotros tenemos garantías de libertad, garantías de igualdad. En esta cuestión es la garantía de libertad. Y la libertad puede ser libertad de expresión, libertad de prensa y libertad en el empleo. Como tal, esto está consagrado en el artículo 5 constitucional y como tal dice que a ninguna persona se le puede impedir desempeñar el oficio, industria, comercio o trabajo que tú quieras siempre y cuando sean lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá estar limitado por determinación judicial o cuando se ataquen los derechos a terceros, o por resolución gubernamental, también puede ser, dictado en términos de ley. Aquí como tal vemos estas tres limitantes en esta libertad del empleo. Como tal, todas las libertades tienen limitantes, aunque son derechos humanos y también garantías individuales, que son los que tenemos los mexicanos, todos tienen sus limitantes. ¿Y cuando determina esa limitante? Pues prácticamente cuando afectas a un tercero. Si han escuchado alguna vez ese dicho de mi libertad termina en cuanto empieza el de otro, es por eso que hay limitantes. En esta cuestión de la libertad del empleo, pues prácticamente es lo lógico, que sea, termina tu libertad del empleo cuando es una actividad ilícita o cuando se afecten derechos a terceros, es decir, nadie puede dedicarse a una actividad que conlleve a su vez una afectación de terceros, o sea, aunque sea lícita, Entonces, esa es la cuestión con los derechos de terceros, cuando los afectan. Y que no se afecten los derechos de la sociedad en general. Como ven, todo está relacionado prácticamente con los hechos ilícitos o los delitos. Prácticamente cuando dicen, saben que robar no es un empleo, sin embargo, hay gente que se dedica literalmente a robar. Sin embargo, como tal, como afecta a la sociedad, es una actividad ilícita y prácticamente también afecta a terceros, pues como tal no es un trabajo y entonces no estás libre para ejercerlo. Todo lo que son derechos, como lo que son trabajos ilícitos, pues obviamente culmina ahí tu libertad en el empleo. Hay infinidad de profesiones y empleos que pueden ser lícitos ahorita y que se pueden volver ilícitos después, O sea, por ejemplo, solo es cuestión como que de descubrir cuál. Aquí antes, no sé si sepan, pero hay algo que se llama outsourcing. Los outsourcing como tal eran empleados por los patrones para pues contratar gente, contratar mano de obra y que los outsourcing prácticamente te libraban de pagar cierta cantidad de impuestos. Entonces, en cuestión de libertad en el empleo, pues sí, existieron los outsourcing o existen todavía. Sin embargo, se volvió como tal ciertas cosas del outsourcing ilícitas que ya no puedes hacer. No como tal que dijeran ya tienes un outsourcing y ya está fuera de la ley, sino que más bien limitaron como tal a los outsourcing.
¿Por qué? Porque antes tenían libertad total de hacer lo que quisieran con los trabajadores porque ellos prácticamente eran como intermediarios y no se hacían responsables de ningún trabajador, sino que les pagaban, literalmente lo que hacían eran, ok, bueno, yo contrato, por ejemplo, yo soy un outsourcing y a mí me contrata, no sé, Pedrito, y me dice, oye, Pedrito, bueno, outsourcing, ¿sabes que necesito, no sé, una contadora? Entonces necesito que tú me busques una contadora. Y el outsourcing dice, ok, yo te la busco, aquí tengo tales personas, y tú escoges, ¿no? Ok, entonces ya, yo como outsourcing contrato a la contadora, le doy hasta un contrato de trabajo, le pago la nómina. Sin embargo, yo no soy su patrón es la persona Pedrito, que me dijo que necesitaba una contadora y tú trabajas allá en el despacho de Pedrito. Entonces, ¿qué sucedía aquí con esta cuestión? Los trabajadores decían, oye, pero el que me paga es otro y yo trabajo con otro, entonces ¿quién es mi patrón? Y el otro decía, no, pues yo no soy tu patrón, yo solo te pago. O sea, tu patrón es este que no tiene nada de alta a ti como trabajador. Esas cuestiones eran lo que pasaba con el outsourcing. Ahorita ya lo regularon, o sea, ya está prohibido hacer eso. Sin embargo, el outsourcing, la figura como tal, existe, pero más como para búsqueda de capital humano en tu empresa. Y como tal, ya el outsourcing ya es patrón también del trabajador que contratas, entonces ya no se puede. Otra cuestión, o bueno, otro principio es al trabajo igual, salario igual, que se llama más que nada igualdad en el empleo. Creo que ya hemos platicado sobre esto. Esta igualdad como tal, bueno, este principio de igualdad en el empleo, pues se da más que nada, pues ya saben, salario igual, trabajo igual. Si yo trabajo lo mismo que otra persona, me corresponde como tal que me paguen lo mismo. Sin embargo, a nivel México, pues tenemos unas cuestiones ahí de que no siempre es así. Por ejemplo, no siempre se da como que de forma tan literal. En la cuestión de a nivel empresa privada, generalmente hay esta cuestión de los géneros, o de, bueno, no vamos a poner género, sino más bien de que sí hay cosas discriminatorias, a lo mejor no tanto por tu género, sino cómo te ves, cómo te vistes, cómo caminas, cómo hablas. Entonces, sucede mucho que de repente estás en una empresa y te cambia totalmente, digámoslo así, la jugada, y dices, oye, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando lo mismo, trabajando más por el mismo salario. Por ahí va el asunto. Cuando, bueno, si nunca les ha pasado, espero que no les pase, pero sucede que de repente dices, bueno, yo entré como auxiliar administrativo a la empresa X Patito, ¿no? Y todo muy bonito y así, y bueno, hago mi trabajo, tengo un horario, pues mis patrones me llevan bien, mis compañeros, todo muy bien. Sin embargo, mi jefe directo me dice, oye, Karen, ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo haces tu trabajo. ¿Tú sabes usar, por ejemplo, no sé, AutoCAD? Y ya digo, pues sí, yo sé usar AutoCAD, Photoshop, etc. Y entonces el jefe te dice, perfecto, mira, aquí tengo no sé, estos carteles que quiero que hagas para mi publicidad. Y digo, aparte de todo lo que estás haciendo, todas tus labores, pues necesito que me hagas el paro y me pongas a diseñar estos carteles, ¿no? Y tú dices, ok, ¿no? Más funciones para tu trabajo. Al final de cuentas, como auxiliar administrativo, y ustedes lo deben de saber, auxiliar administrativo es casi hacer de todo, ¿no? Paréntesis. Sin embargo, en tu contrato sí debe estar especificado qué tipo de trabajo vas a hacer, ¿eh? Aunque sea auxiliar administrativo, tienen que especificar cuáles son las funciones del auxiliar administrativo. Y eso lo vamos a ver más adelante, para evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a seguir en el ejemplo. De repente me dice, ok, bueno, sí, muy bonito en AutoCAD, ya le hago sus diseños de carteles, y pasa, y de repente me dice, oye, Karen, ya vi que le sabes hacer el cartel, pero oye, es que también necesito algunas cuestiones aquí jurídicas que no les entiendo, y pues necesito que me lleves el jurídico también de acá, de la empresa. Y entonces tú dices, ok, pero ya tengo este trabajo acá, ya tengo lo de tus carteles, y ahora tengo que hacer lo de jurídico. Entonces, cada vez te va aumentando más y más funciones, y pues tu compañerito, que pues a lo mejor pues le cae mejor el patrón, o a lo mejor es más flojo y no se ha esforzado más,
y de repente, pues él es también auxiliar administrativo y él solo se dedica a contestar el teléfono. ¿Y qué creen? Pues le pagan lo mismo que a mí. Entonces, ¿ustedes creen que esta situación se dé en México? O sea, bueno, o se dé en empresas. Pues claro que sí. De hecho, hay bastantes situaciones en las que de repente ustedes hacen el trabajo de 2, 3, 4, 5 personas y su salario sigue siendo el mismo. Entonces, otro ejemplo puede ser que de repente yo entré como, no sé, como analista jurídico. Como analista jurídico en cualquier X empresa. Y analista jurídico tiene ciertas funciones muy específicas. No es tanto de litigio, sino que es más bien analizar todos los problemas legales que se sobrevengan en la empresa. Entonces, imagínense que a mí me contratan como analista jurídico y de repente, pues mi jefe es el abogado titular, ¿no? Entonces, de repente, mi jefe se pelea con el jefe de más arriba y queda ese puesto vacante del jefe de jurídico, vamos a ponerle así. Y entonces me dice el otro jefe más arriba, me dice, oye, puedes tomar este puesto de jefe jurídico. Y tú, pues muy bonito y todo, ¿no? Pues me van a pagar más, o eso es lo que tú crees. Sin embargo, en esta situación, de repente dicen, no, o sea, vas a tomar el puesto de jefe, pero no te podemos pagar más. Entonces, ¿ustedes qué harían en la situación? Vamos a poner un ejemplo muy, muy fácil. ¿Qué harían si te dijeran, sabes qué? Pues entras como tal, tienes más funciones, pero no te puedo pagar más. ¿Ustedes qué harían? Pregunta en general. No aceptaría. No aceptarías, Carlitos, no aceptarías. ¿Por qué no aceptarías? Pues porque no me van a aumentar el sueldo y voy a trabajar más. Sí, claro. Por primera vez yo estoy de acuerdo con Carlitos. Porque existe un contrato, ¿no? Con las tareas que se mencionaron en un principio. Sí, de hecho, si muchos ya trabajan o piensan trabajar pronto, se van a topar con este tipo de situaciones. Generalmente la utopía laboral no existe, o sea, no existe como tal el trabajo perfecto. Sin embargo, ustedes como posibles contadores o administradores tienen que saber cómo aplicar mejor el derecho laboral para evitar conflictos más que nada, porque ustedes no se van a dedicar a resolver los conflictos o a defender a los trabajadores, sino más bien van a defender los intereses de su empresa. Y entonces, ¿cómo defiende los intereses de tu empresa? Pues haciendo lo correcto en materia legal. Al final, esta cuestión de que ustedes les digan a algún trabajador, decirles, oye, trabajador, es que pues tú eres asistente o auxiliar administrativo y tienes estas funciones, pero te voy a dar las funciones porque eres muy bueno haciendo las otras demás funciones. Entonces, ¿qué sucede con eso? Está mal. ¿Por qué? Porque no le van a subir el sueldo. A menos que le digan, ok, mira, auxiliar, ¿sabes qué? Pues aparte de tus funciones te voy a dar esto, pero te voy a aumentar el sueldo o te voy a dar más prestaciones o te voy a dar un bono. Al final de cuentas, los bonos también son parte del salario. Entonces, ahí cambia totalmente la situación y dice, ok, entonces sí me conviene a mí trabajar más porque me van a pagar más. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes en un futuro cercano, vamos a ponerle así? Es hacer las cosas de manera legal bien. ¿Para qué? Para evitar estos conflictos laborales. Ustedes se van a dar cuenta que a veces con tal de ahorrarte o con tal de no contratar más personal, una sola persona hace el trabajo de 5. Sin embargo, no eres indispensable. Y recuerden, nadie es indispensable en ninguna empresa, sea de gobierno, sea privada, o sea hasta familiar, una empresa familiar. Nadie es indispensable. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Ustedes tienen que preservar este principio de igualdad, ¿ok? Igual salario, o sea, igual de empleo. Ay, perdón, lo perdí. Igualdad en el empleo. A trabajo igual, salario igual. Entonces, ustedes como posibles administradores futuros o contadores futuros, ustedes tienen que tratar de hacer que este precepto
prácticamente, o este principio general, se aplique bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ustedes se van a topar, y digo, no siempre lo van a hacer, pero sí se van a topar con estas situaciones que de repente ustedes o sean los mismos trabajadores que terminen haciendo todas las labores y les sigan pagando lo mismo. Entonces no están aplicando lo que es el principio de trabajo igual, salario igual. ¿Y qué puede suscitar con esto? Pues una posible demanda laboral, que lo más probable es que sea, ¿no? A lo mejor en ese momento no se lo reclamen, porque también el temor de la gente es perder el empleo como tal. O sea, ustedes sabrán que es muy difícil que un trabajador reclame como tal en su momento sus derechos porque temen perder su empleo. Sin embargo, a la hora de demandar, como ya no están dentro de la empresa, pues entonces ya todo lo que les corresponde o lo que peleen es hasta lo que no. Entonces, ustedes tienen que preservar este principio de igualdad, trabajo igual, salario igual, en todas las circunstancias, no solamente en cuestión de género, sino más bien en cuestión de trabajadores, ¿ok? Otro principio, ay, que ya no lo ven, perdón. Ok, otro principio es la indisponibilidad de derechos. Prácticamente este principio se da mucho en cuestión contractual. ¿Por qué? Porque ningún trabajador bajo ninguna circunstancia, incluso cuando sea tu voluntad perder los derechos, no puedes renunciar a ellos. Como tal, ni negociarlos, ni otorgarlos, ni cederlos a otra persona. Porque este es un principio muy importante en cuestión laboral. Porque aunque tú digas, vamos a poner un caso muy expreso de esta indisponibilidad de derechos y que se da mucho en derecho laboral, ustedes lo van a ver pues ya cuando estén un poquito más adentrados en lo que es el trabajo. Sin embargo, ¿qué se da mucho? Por ejemplo, en cuestión laboral se da mucho que ustedes firmen un contrato y en el contrato diga específicamente que el trabajador no puede trabajar después de su horario de trabajo terminado. Esto quiere decir que el trabajador no puede brindar horas extras. Prácticamente en tu contrato, y hay muchos contratos que lo dicen, está prohibido brindar horas extras. Tu contrato dice, ¿sabes qué? El trabajador X, tu horario es de 8 a, no sé, 6 de la tarde, de 8 a 6 de la tarde, con 2 horas de comida. Sin embargo, si te quedas después de las 6 de la tarde, está totalmente prohibido que tú te quedes después de las 6 de la tarde porque tu horario laboral es hasta las 6. Eso lo firmas en un contrato y sí hay contratos que son así. Sin embargo, ¿qué se da mucho esto? Esto no puedes hacerlo, pero bueno, digámoslo así que lo haces en tu empresa y lo firmas. Como tal, dices, ok, entonces yo como trabajador no puedo tener horas extras. Sin embargo, de repente, que es lo más común, eso no sucede, te quedas más allá de tu horario laboral. Entonces, ¿qué sucede con tus horas extras si tú firmaste literalmente hablando que no podías quedarte después de las 6 de la tarde? Pregunta para ustedes. Vamos a dejar de compartir porque esta es una pregunta muy interesante, al menos para mí. ¿Ustedes qué creen? Ok, yo firmé en mi contrato que no podía quedarme más allá de las 6 de la tarde. Sin embargo, yo todos los días trabajo de 8 a 8 de la noche, aunque mi horario termina a las 6. ¿Qué pasa con esas 2 horas extras que se supone que no debería trabajar porque yo firmé específicamente que estaba prohibido, literalmente, trabajar después de las 6 de la tarde? ¿Ustedes qué creen? Basado en este principio de que prevalece como tal la indisponibilidad de derechos, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo como trabajador tengo derecho a pedir esas horas extras a pesar de que firmé que no, o que no tengo ya derecho a esas horas extras? ¿O que es mi culpa por quedarme más horas después del trabajo? O sea, en el ejemplo que puse, vamos a poner de nuevo el ejemplo. Yo soy un trabajador y yo firmé en mi contrato específicamente que no podía quedarme después de las 6 de la tarde, que era mi horario de salida, y que estaba prohibido como tal quedarme después de ese horario. Sin embargo, yo no lo cumplo. Yo todos los días salgo a las 8, a las 9, a las 10 de la noche. Como tal, como trabajador, yo tengo la culpa de hacer cumplir ese contrato, esa cuestión de indisponibilidad de derechos. O sea, si yo quisiera reclamar esas horas extras, ¿podría o no podría? La pregunta es,
Si yo soy un trabajador, yo pudiera reclamar esas horas extras a pesar de que yo firmé que no podía quedarme después de las 6 de la tarde, que era mi horario laboral, y es pregunta para ustedes, ¿eh? ¿Ustedes qué creen? ¿Puedo o no reclamar esas horas extras? Pregunta muy fácil. Yo digo que yo no podría reclamar esas horas extras porque se supone que ya firmó en su principio un documento en donde diga que no te ibas a quedar a las 6, después de las 6. Ok, ¿alguien tiene otra opinión? No, Yo pienso nadie, que todos. pues no podría, ¿no? Porque el contrato se debe de respetar de ambas partes, ¿no? Ok, no podrías reclamar esas horas extras. ¿Alguien más tiene otra opinión? No, nadie. Todos están de acuerdo en que no podían reclamarlo porque ya firmaste específicamente que no podías tener, pues más allá de tu horario de trabajo, que literalmente era tu culpa que te quedaras después de las 6 de la tarde. Pues bueno, respondiendo a su duda, no es así, están mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando del principio de indisponibilidad de derechos. Como tal, ningún trabajador puede renunciar a derechos inherentes a tu trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esta situación de las horas extras? Aunque yo haya firmado expresamente en mi contrato que yo no puedo quedarme después de las 6 de la tarde y que está prohibido como tal quedarme después de 6 de la tarde, o sea, como tal, no puedo pedir horas extras porque eso dice mi contrato, entonces ahí no aplica como tal el principio general del derecho de desconocidas. Aquí aplica la indisponibilidad de derechos, o sea que yo no puedo renunciar a mi derecho de horas extras. Como tal, los principios de derecho laboral, y eso sí quisiera que quede muy claro, aunque yo haya firmado como tal que no tengo derecho a horas extras porque prácticamente yo me quedo por gusto después de las 6 de la tarde, entonces, o sea, como tal yo no puedo renunciar a mis horas extras porque es un derecho como trabajador. Es como si ustedes firmaran que renuncian al aguinaldo. Como tal, aunque yo firme en un contrato laboral expresamente que diga yo renuncio a mi derecho de aguinaldo, eso no es legal. Entonces, como tal, si no te lo paga el patrón, en la cuestión, por ejemplo, de aguinaldo, te lo tiene que pagar a fuerzas. Aunque tú hayas firmado por coacción o por gusto, que lo renunciabas a ese derecho. Los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos y eso que quede muy claro, hay derechos muy específicos en la ley del trabajo, en este caso todas las que son las prestaciones por ley, todo eso es inherente al trabajo. Entonces, como tal, yo como trabajador, aunque yo exprese directamente en mi contrato laboral que renuncio por gusto a ellos, no puedo renunciar. ¿Por qué? Me lo tienen que pagar a fuerza. Digo, es una cuestión de derecho laboral. Sucede porque antes a los trabajadores les obligaban como tal, por ejemplo, a cumplir esas ciertas situaciones en cuestión, y se daba mucho en cuestión de horas extras, porque decían, es que a la hora de demandar, por ejemplo, ya decían, es que sabes que, pues mi horario decía de 8 a 6 y yo firmé que yo salía a las 6 de la tarde siempre y que estaba prohibido trabajar después de las 6 de la tarde. Sin embargo, yo salía a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, y jamás me pagó esas horas extras porque según estaba prohibido trabajar más de mi horario de trabajo. Sin embargo, él me pedía siempre más y más trabajo y no le importaba que yo mi horario de salida era a las 6 de la tarde. Por ese tipo de situaciones existe este principio, porque los trabajadores, más bien los patrones, abusaban del trabajo que daban los trabajadores. Entonces, pues dijeron, ¿sabes qué? Entonces tú como trabajador no puedes renunciar a ningún derecho, aunque tú lo firmes como tal, ¿eh? O sea, tú no puedes renunciar a un derecho expreso por ley, ni vacaciones, ni horas extras, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, es lo que te toca por ley, ni liquidaciones, ni finiquitos, y obviamente menos tu salario. Entonces, aunque te obliguen literal una carta firmada por el patrón en el que digas yo expresamente renuncio a mi salario, eso no se puede, por ley es ilegal. Entonces, esta cuestión de la indisponibilidad de derechos se refiere a esto, que tú como trabajador tú no puedes renunciar a ninguno de tus derechos aunque lo firmes en un contrato, ¿ok? Luego viene la conservación del contrato. Como tal, este principio, les dejo de compartir,
Como tal, este principio es más que nada en cuestión contractual y se refiere a estabilidad en el empleo. Prácticamente este principio busca proteger una relación laboral, dotándola como tal de una estabilidad. Esta estabilidad en el empleo se da más que nada por las firmas de contratos. Y este principio se dio más que nada porque los empleadores contrataban a los trabajadores de forma oral. Y sabrán que hay trabajos en los que te dicen, bueno, ¿cómo me compruebas a mi autoridad que a mí me contrató bajo esas circunstancias que yo vivo como trabajador? Entonces, este principio de estabilidad en el empleo se dio más que nada porque de repente, pues, los empleadores decían, pues sí te contrato por, no sé, por tiempo indeterminado para que me hagas esto y pues ya, ahí quedamos, te doy 1,000 pesos a la semana, un decir, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía con el trabajador? Pues a la hora de que te despedían por cualquier situación, pues el trabajador no tenía cómo comprobar que en realidad estaba solventando ese salario o te pagaba directamente con comida y una parte con dinero o no te depositaba y te daba puro efectivo. Entonces, esta cuestión de la conservación del contrato tiene que ver con la estabilidad del empleo. Después, ustedes sabrán que los contratos laborales también pueden ser de forma oral. Sin embargo, se busca que siempre sea de forma escrita. ¿Por qué? Porque para comprobar es más fácil en la cuestión del trabajador. Si tú le dices, ¿sabes qué? Yo tenía un contrato verbal con este señor y ese señor era mi patrón. Entonces tú tienes que comprobar también que eso sucede. Sin embargo, para el trabajador es muy fácil. Porque pues es la palabra del trabajador contra el patrón y le dan prioridad a la palabra del trabajador. ¿Quién queda desprotegida con esta falta de contrato? Pues el empleador. Porque el trabajador puede decir, pues a mí me contrató por 10 años y me pagaba 10,000 pesos a la semana y todas las prestaciones y me debe horas extras y tal, se van así de jalón. Entonces, ¿qué sucede? Pues digo, tú lo dices y la obligación del patrón en este caso es comprobarlo. Entonces, ¿a quién beneficia esta falta de contrato escrito? Pues al trabajador. Sin embargo, la estabilidad del empleo pues tiene que ver mucho con este tipo de contratos. Entonces, recuerden que aunque ustedes los contraten directamente sin una firma, ustedes ya son trabajadores también porque tienen ciertas características como trabajador. Sin embargo, de preferencia, siempre hagan un contrato de forma escrita. ¿Por qué? Porque les beneficia al patrón tenerlo. Porque entonces ahí tú pones una de las pautas de todo lo que necesitas hacer de tu trabajador. ¿Se acuerdan del ejemplo del auxiliar administrativo, de que hacía una cosa y luego otra y luego otra? Bueno, para eso sirven también los contratos, porque al final de cuentas en tu contrato tú puedes estipular que como auxiliar administrativo vas a auxiliar en todas las áreas. Entonces, como tal, no te estarían aumentando obligaciones para el mismo salario, sino que más bien tú dices, bueno, pues sí, la verdad yo firmé que en la cuestión de trabajo pues yo iba a ser de todas las áreas. Cosa diferente a renunciar a mis horas extras, por ejemplo, que digan, no, pues ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar más de las 6 porque pues está prohibido en la empresa. Eso es una mentira y prácticamente no prevalece por ley. Y les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo trabajaba en gobierno del estado, en el Instituto del Deporte, a nosotros nos hizo llegar, como saben, tenemos otro tipo de ley, que es la Ley Estatal de Servicio Civil. Nosotros nos basábamos ahí. ¿Por qué? Porque éramos trabajadores del Estado. Entonces, estábamos en el apartado B del 123. Entonces, como tal, nos hicieron llegar una circular a todos los trabajadores que firmáramos y que decíamos que nuestro horario laboral era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, justamente, y que después de las 6 de la tarde no podíamos tener derecho a horas extras. Si nos quedábamos por cuestiones de trabajo, era porque nosotros estábamos conscientes que el trabajo necesitaba más tiempo. Sin embargo, esas horas que nos quedábamos aparte, no teníamos derecho a ningún pago de horas extras. Es prácticamente el ejemplo que les acabo de poner, igualito. A nosotros, yo lo viví de forma muy personal, nos hicieron firmar esa circular. Claramente, nosotros no podíamos decir en ese momento, uy, no lo firmo, porque no era dirigido ni siquiera a una persona en particular, sino más bien a todo el personal. Entonces, ¿qué sucede con estas situaciones que, siendo gobierno del Estado no debería pasar, pero sucede?
que dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar a trabajar por gusto, porque tu horario es hasta aquí y yo no pago horas extras como gobierno. Como tal, obviamente de forma ilegal lo hacen. Sin embargo, ustedes saben, y ya lo sabemos todos, que esto no podemos renunciar como trabajadores a ciertas prestaciones o ciertas cuestiones de derechos inherentes al trabajador. En este caso, nosotros estábamos conscientes que era de forma ilegal, que ellos dijeran que no podían pagar esas horas extras, que sí podían, pero bueno, nosotros nos hicieron firmar esa circular. En este caso ni siquiera era un oficio, ni nada, era una circular para todos. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Sí sucede mucho en las empresas privadas y públicas, y a pesar de que yo misma, yo firmé esa circular, de que estaba consciente de que si yo me quedaba después de las 6 de la tarde, jamás me iban a pagar horas extras porque ya me quedaba por gusto en el trabajo, yo a pesar de eso, ¿por qué? Porque yo sé que a mi derecho no se puede renunciar. Entonces, como tal, a la hora de demandar, yo demandé, por ejemplo, también esas horas extras. Esas horas extras que trabajaba, no sé, hasta los días domingos, primas dominicales, primas vacacionales. Entonces, porque es importante saberlo para ustedes también como trabajadores y como posibles patrones también. Porque ustedes no pueden hacerle eso a sus trabajadores. Aunque lo puedan hacer, hay trabajadores que a lo mejor no lo reclamen y otros trabajadores que sí. Pero como saben, ustedes no pueden renunciar a esos derechos del trabajador que ya son inherentes por ser trabajador. Ya saben, prestaciones de ley, ya las mínimas, aguinaldo, horas extras, prima vacacional, prima dominical. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, para que lo sepan de una vez. Nosotros, como tal, un principio general del derecho laboral, no podemos renunciar literalmente a ningún derecho, aunque lo firmemos expresamente, ¿ok? Otra cuestión, otro principio, después de la conservación del contrato, es la supremacía de las condiciones reales sobre las pactadas. Y eso también tiene que ver con lo que acabamos de platicar sobre indisponibilidad de los derechos. ¿Por qué? Porque esto como tal, este principio, busca proteger también al trabajador de simulaciones jurídicas. Como tal, reconocer que sobre todo en relaciones laborales no siempre ocurre o prevalece expresamente lo pactado en tu contrato. Justamente estábamos hablando de esto en la cuestión de las condiciones laborales, de que yo hago una cosa y mi contrato dice otra cosa, o de que yo trabajo horas extras y mi contrato dice que no puedo trabajar horas extras. También está este principio de supremacía de condiciones reales sobre las pactadas y siempre es a favor del trabajador. Como tal, en casos concretos se da mucho en cuanto a las demandas. Si yo digo, decir, otro ejemplo muy claro, cuando, no sé si les ha tocado o están en, o han escuchado de trabajos en los que te dicen, bueno, ¿sabes qué? Tu contrato es por 3 meses, te voy a contratar solo 3 meses y a los 3 meses te voy a renovar el contrato y así te voy a traer pues hasta el año. Sucede que esta condición, por ejemplo, de que te estén renovando contrato cada 3 meses, ustedes sabrán que por ley, después de que te lo hagan 3 veces, o sea, por así decirlo, a mí me contratan, mi contrato primero es por 3 meses, y luego me hacen otro contrato por otros 3 meses, y luego por otros 3 meses. Prácticamente, legalmente hablando, a la segunda vez que me renuevan el contrato, ya debería ser contrato por tiempo indeterminado el tercer contrato. Entonces, ¿qué sucede con estas situaciones de que te están renovando contrato cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes? Es para no crear antigüedad. Entonces, tú demandas, por ejemplo, dices, no, ¿sabes qué? Ya me cansé de que me estén haciendo lo mismo y que me estén renovando contrato cada rato para que yo no haga antigüedad en ninguna forma y que me paguen una miseria cada vez que, si yo me quiero ir. Entonces, ¿qué sucede a la hora de demandar? A la hora de demandar, ustedes lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Yo tenía un contrato, a mí me contrataron desde tal fecha, sin embargo, no formé antigüedad porque me estuvieron quitando los contratos y renovando. Prácticamente yo renunciaba en uno y volvían a contratarme en ese mismo momento. Como tal, hay empresas que lo hacen actualmente, o sea, no crean que es algo aislado. Entonces, se aplica como tal el legislador o el juez este principio de supremacía de condiciones reales sobre las pactadas. Aunque yo haya firmado mi renuncia voluntaria, literalmente hablando, y me volvieran a contratar otra vez por otros 3 meses, por otros 2 meses, por otro mes,
Entonces, como tal, mi condición real es que yo trabajaba para la misma empresa desde el primer día que firmé el primer contrato. Y aunque mi condición como tal, pactada, es que no haga antigüedad, la condición real es que sí tengo antigüedad en la empresa. Entonces, por eso estas cuestiones de supremacía de las condiciones reales sobre las pactadas. Y es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque sí sucede y se da mucho en todas las empresas. Ustedes se van a topar cuando estén laborando que realmente las empresas lo que hacen es decir, bueno, te voy a contratar tanto tiempo y luego me vas a renunciar y te voy a volver a contratar. ¿Para qué? Para que no hagas ese término que dicen antigüedad. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que aplicar este principio. A la hora de que ustedes demanden prácticamente, en la cuestión laboral, es más que nada saber tus derechos para cuando quieras demandar. ¿Por qué? Porque en la práctica es muy raro que tú digas, ¿sabes qué? Yo no te voy a firmar un contrato, aunque me lo renueves y renuncie, porque pues no estoy creando antigüedad. Digo, porque en la práctica no te quieres quedar sin trabajo, ¿no? Real. Sin embargo, pues ya a la hora de demandar, como ya no estás dentro, pues entonces ya reclamas todo. Pero sí es importante que ustedes sepan que prácticamente sí sobresale lo que pasa realmente a lo que tú firmas. Entonces también aplica en cuestión de horarios, prestaciones y horas extras, y en este caso de contratos por un mes o por días, porque también se da. ¿Ok? Miren, hasta aquí nos vamos a quedar esta cuestión de los principios. Digo, me falta todavía la suplencia de la queja, el principio indubio pro operario, que también es una tarea sobre esto, que prácticamente este principio es la aplicación de la norma más favorable al trabajador, y el principio de organización colectiva que se da en sindicatos, pero eso lo podemos ver en la siguiente clase. ¿Por qué quiero parar aquí en la cuestión de los principios? Porque quisiera explicarles o tomarnos un momento para ver lo que es un análisis jurídico. Hay una tarea en su plataforma que creo que ya se las encargué, es sobre un análisis jurídico de alguna película o serie. ¿Por qué no quiero ponerles una película en específico? Porque quiero que ustedes también usen un poquito su imaginación en cuestión de análisis. Yo les había comentado que hay una película que se llama Amor sin escalas, que por cierto habla sobre derechos laborales, aunque no lo crean. Entonces, pero no solamente es la única. Hay una película que se llama, por ejemplo, vamos a ver, les voy a compartir la pantalla. De hecho, esto ya lo tienen en mi plataforma. Ok. Esto. Análisis de la película Filadelfia. Como tal, Filadelfia es una película que ya tiene bastantes añitos, es como por del 90 y tantos. ¿Y de qué se trata esta película? Como tal, es de 1993, se actúa Denzel Washington, me parece, y Tom Hanks, de los popularcillos, ¿no? Esta cuestión de esta película trata sobre un abogado que aplican, como tal, despiden del bufete, y él argumenta que lo despiden por discriminación laboral y orientación sexual. Entonces, ¿qué sucede en esta película? Prácticamente toda la película es digámoslo así, los argumentos que presenta el abogado para su mismo despacho porque lo despidieron por cuestión de discriminación. No solamente discriminación laboral, sino que más bien también por orientación sexual, porque él era gay. Prácticamente en esta película lo que hablan es que el abogado o el bufete descubren que el abogado tiene SIDA y que tiene SIDA por ser gay. Entonces, digo, también hablando del contexto que estamos desde 1993, digo, ya tiene años esa película, sin embargo, es ambientada en esa situación. Es un despido por discriminación. Entonces, ¿qué cuentan en esta película? Prácticamente cuentan todo el meollo legal que se da a este abogado para comprobar que el bufete sí lo despidió por discriminación. Digo, también están ambientados ahí los derechos humanos, pero aquí lo que yo quiero que vean de este documento es cómo se hace un análisis jurídico. De hecho, esto ya lo tienen en su plataforma. ¿Cómo va a empezar su análisis jurídico? Primero empiezan con los preceptos legales como tal. Yo empecé con los preceptos legales anglosajones. ¿Por qué? Porque acuérdense que los preceptos legales de Estados Unidos y los de México, creo que es por lógica, pero no son los mismos.
Entonces, aquí empezamos prácticamente a decir, pues, una explicación de qué se trata la película. O sea, lo que yo quiero, en este caso yo escogí una película, pero puede ser alguna serie o alguna otra película que a ustedes se les ocurra que tenga algún tipo de relación con el derecho laboral, ¿eh? Entonces, ¿qué cuesta esta película? ¿Qué es lo primero del análisis? Pues cuentan cómo es Filadelfia, de qué se trata la película, los protagonistas y prácticamente la lucha legal que tiene este abogado con el otro bufet, bueno, con su propio bufet que lo señala, que lo despidieron porque tiene SIDA o porque se enteraron que tiene SIDA. No solamente por eso, sino que nos dicen porque es gay y también dice que lo despidieron porque es gay, la forma en que se transmitió el SIDA. Entonces, aquí, por ejemplo, pongo lo que es la base jurídica de lo que tomaron en cuenta ellos. Digo, eso lo mencionan en la película, ni siquiera lo tienen que buscar. Entonces, esta cuestión de la Ley de Rehabilitación Vocacional Federal de 1973 en Estados Unidos, también lo menciono. ¿Por qué? Porque prohíbe la discriminación contra personas. Ustedes pueden poner, no sé, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que también aplica a nivel internacional. Y bueno, como tal, aquí este análisis en la primera parte, más que nada ponen el análisis legal de las leyes que se aplicaron en la película en Estados Unidos. Pero como sabrán, sí hay películas en materia legal que prácticamente sí son leyes que están actualmente en Estados Unidos. Entonces, prácticamente esto no me interesa tanto que lo hagan como, digo, yo lo hice porque sí, para mí fue interesante ver el derecho anglosajón a comparación del derecho mexicano. Sin embargo, a mí lo que me interesa es cómo aplicarían esta situación en el derecho mexicano, que lo vamos a ver acá. Como tal, preceptos legales que se aplican en México. Esta cuestión de los preceptos legales es más que nada el análisis jurídico que nosotros queremos en este tipo de análisis. Como tal, mencionamos que en la Constitución, nuestra Constitución, está prohibida también la discriminación, lo mencionamos como tal. La mayoría menciona también lo que es la Ley del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, que declara el artículo de la Ley Federal del Trabajo, que como tal tiene que llegar un equilibrio y una justicia social, y que el trabajo tiene que ser digno y decente, y obviamente no te pueden discriminar por tener alguna preferencia o alguna situación que interfiera con tus derechos humanos prácticamente. Aquí, por ejemplo, también mencionamos la Declaración de los Derechos del Hombre y como tal, la causa del despido. Eso es lo importante de cuestión laboral, la causa del despido en la película. Y la discriminación por razón de enfermedad. Por eso se narra así. En esta cuestión, la demanda de este señor, que es Becker, deja toda la documentación preparada, como tal es un juicio de forma oral. La diferencia como tal de aquí es que nuestra forma de juicio es muy diferente. Nosotros no hacemos un juicio oral allá igual que aquí. Si es oral, sin embargo, no tenemos un jurado, no estamos frente al juez, sino que estamos frente a un secretario de acuerdos y etc. ¿no? Eso no es necesario que ustedes lo conozcan. Sin embargo, yo lo menciono porque nosotros sí lo conocemos. Pero en sí, ¿qué ocurrió realmente con esta situación de análisis jurídico? Entonces, lo que yo quiero que ustedes chequen en la película o serie que ustedes escojan es qué preceptos legales laborales existen en esa película. Prácticamente, en esta película de Filadelfia es la discriminación y obviamente un despido injustificado en cuestión de discriminación. Eso es lo más importante de la película. Cuando hacen ustedes un análisis jurídico, tienen que ver cuáles son los preceptos jurídicos que se están tornando en la serie o película. Yo les recomiendo una, que es Amor sin escalas. Esa es literalmente hablando también de derecho laboral. Sin embargo, hay otras, como está Filadelfia, como está Caso Civil también, Erin Brockovich, hay bastantes. Solo es como cuestión de buscar en Google y poner cualquiera de estas películas. Esta análisis que vieron en la pantalla también está en su plataforma, entonces también les puede servir de guía para hacerlo de su tarea. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para la próxima clase? La próxima clase vamos a terminar estos principios y la próxima semana
vamos a empezar con una actividad que es como una mesa redonda. Vamos a platicar sobre los principios generales del derecho que ya vimos y vamos a platicar más que nada sobre sus opiniones. Yo les voy a decir el día jueves cómo vamos a hacer esta mesa redonda. Lo más probable es que sea por equipos. Entonces nada más tengo que organizarla para poder decirles cómo lo vamos a hacer el próximo martes. El próximo martes también vamos a hacer otro cuestionario de Kahoot que va a ser el último porque la siguiente semana va a ser el examen. Y de acuerdo al puntaje que ustedes vayan dando, ya saben, los primeros tres lugares van a tener un 10%, digo, lo iba a dejar en el primer lugar, pero los primeros 3 lugares van a tener un 10% extra para su examen. Entonces, estudien bastante para la otra semana, para que tengan oportunidad. ¿Cuántos somos, ya maestra? ¿Cuántos somos en total? Ustedes son 15 en total, 15. ¿No puede dejar los primeros 15 lugares para el 10%? Oiga, no. Pero esfuércense. Vamos, ahorita, ya por hoy ya terminamos. Ya pueden irse saliendo. Y nos vemos el jueves para terminar este tema. Y pues si tienen alguna duda sobre las tareas, pues ya me dicen el jueves, ¿sale? Porque todavía tienen chance, todavía les di bastante tiempo para presentar tareas, ¿ok? Ok, maestra, hasta luego. Nos vemos el jueves, chicos. Bye. Hasta luego.